buenas noches a toda esta hermosa comunidad que nos acompaña el día de hoy. Bueno, primero que nada, vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos de esta forma tan especial y siempre en aras de formarnos, de crecer juntos. Esta transmisión, pues quiero que sepan que está conformada o llega a través de Vélez Soluciones, que es nuestro aliado en toda la plataforma tecnológica, y pues el grupo de Pavé Consultores Asociados, quien se ha enfocado y preparado para llevarles a ustedes juntos toda una gama de formaciones que me venimos ya impartiendo desde hace algún tiempo, comprometidos con llevarle excelencia y calidad, y que esto de la formación siempre es un aprendizaje continuo. Mientras nosotros ayudamos a otros que están detrás de nosotros, nosotros también estamos aprendiendo mucho, gozándonos esta experiencia. Así que en la noche de hoy tenemos un especial sobre utilidades y bonificación de fin de año, oportuno por la temporada, ¿no? Tenemos en estos momentos a todas las empresas contribuyentes en sus tareas de cálculo, señores. ¿Por qué? Porque están programando los pagos que deben realizarse o que ya se están comenzando a realizar a todos los colaboradores. Y estos colaboradores están ansiosos de recibir esos ingresos para poder, pues, disfrutar de sus navidades. Para eso, hoy contamos con la licenciada Diagnoski Pulido, quien es una referente en esta materia, porque además de que se ha preparado, ella es licenciada en Contaduría Pública, es licenciada en Administración, ella es también magíster en Administración y es doctora en Gerencia Avanzada. Entonces, tiene todo el compendio para hablarnos con propiedad de esto, además de que tiene una larga trayectoria en el tema de la docencia universitaria. ¿Ok? Tiene muchos años de experiencia tratando con el tema de estudiantes en estas formaciones. ¿Ok? Y por supuesto, pues tiene también una vasta experiencia en cargos gerenciales. Entonces, hoy nos acompaña y nos va a deleitar con las bases fundamentales para estos cálculos. Así que sin más preámbulos, vamos a ver la licenciada Diagnoski Pulido, le damos la bienvenida, bienvenida. Mucho Muy gusto, buenas la sala es noches, tuya. muy buenas noches, Mónica, y toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, interesada en este tema, como tú muy bien lo acabas de señalar, que está muy en boga, muy en la palestra por estas fechas, pues porque es precisamente uno de los conceptos salariales que se cancela con ocasión de las festividades de fin de año, que es lo que vamos a ir explicando a lo largo del encuentro, ¿verdad? ¿Cuál es la oportunidad de pago de estos conceptos salariales, como son las utilidades y la bonificación de fin de año? Ajá, bueno, para comenzar a hablar del tema, vamos a mostrar por acá una presentación que hemos preparado para ustedes que guarda relación. Ajá, la tenemos por allí, ¿sí la estamos observando? Sí, sí, Que hemos preparado excelente. para ustedes desde Pavet Consultores Asociados, pues para tratar el tema de las utilidades y la bonificación de fin de año, con la finalidad de que conozcamos los conceptos claves que necesitamos comprender a efectos de este pago que se hace por esta época a todos los trabajadores. Entonces, principalmente debemos comenzar haciendo una distinción o sabiendo identificar cuál es la diferencia cuando nosotros hablamos de utilidades con relación a cuando hablamos de la bonificación de fin de año. Porque aunque parecieran o se manejan en la práctica común de manera coloquial como términos sinónimos, no lo son. Las utilidades como tal son un beneficio laboral que es obligatorio para todos los trabajadores mediante el cual la empresa reconoce el esfuerzo que han tenido los trabajadores a lo largo de todo un año
para que la empresa obtenga beneficios económicos. Esto en las utilidades, por supuesto, que persiguen fines de lucro, que su fin final es realizar una actividad económica con aras de obtener ganancias. Entonces, la ley reconoce ese esfuerzo de todos esos trabajadores a través de una compensación que le otorga una vez al año, y es lo que nosotros llamamos el pago de las utilidades. Mientras que cuando hablamos de la bonificación de fin de año, es un adelanto que la empresa hace a sus trabajadores generalmente al final del año calendario. Por eso hablamos en esta fecha de noviembre, diciembre, aunque la ley prevé que es en la primera quincena de diciembre. Vamos a ver más adelante que hay algunas entidades de trabajo que lo pagan en el mes de noviembre. ¿Con qué finalidad las entidades de trabajo adelantan a los trabajadores una parte de esas utilidades? Bueno, para que ellos puedan atender o sufragar parte de los gastos propios de la temporada navideña. Ambos conceptos, como lo veníamos explicando, son beneficios del trabajador, son derechos del trabajador y por lo tanto una obligación del empleador, lo que nosotros normalmente llamamos del patrón. Por lo tanto, están normadas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Fundamentalmente, las utilidades nosotros las conseguimos tipificadas en el artículo 131 de la referida ley del trabajo, cuando ella nos dice que todas las empresas están obligadas a repartir el 15% de los beneficios líquidos anuales entre todos sus trabajadores. ¿Qué vamos a entender por beneficios líquidos? Entonces, todas las rentas grabadas más las exoneradas de acuerdo con la ley de impuestos sobre la renta. De allí se desprende que la base que vamos a utilizar es la declaración de impuestos sobre la renta para hacer este cálculo del 15% de los beneficios que vamos a repartir entre todos los trabajadores. Por lo tanto, todo patrono está obligado al pago de las utilidades, así tenga un solo trabajador. Significa entonces que esto es cuando yo tengo empleados bajo relación de dependencia. Eso es lo que genera la obligación de este pago. Ahora bien, la ley establece que nosotros vamos a repartir el 15% de los beneficios líquidos. Ahora, entre todos los trabajadores, pero también me establece unos límites en términos de salario, de cuánto se le debe pagar a esos trabajadores, que establece como mínimo 30 días de salario y como máximo 120 días. ¿Qué significa esto? Que cuando yo haga el reparto de ese 15%, nunca me debe dar menos de 30 días de salario, el equivalente a 30 días. O si yo diese menos de 30 días, estoy por obligación llevarlo a 30 días porque es lo mínimo que establece la ley. Y como máximo 120 días de salario. Este beneficio se paga, como lo decía, para reconocer el esfuerzo de todos aquellos trabajadores que acompañaron a la empresa en la generación de ese beneficio durante todo el ejercicio económico, durante todo el año. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no prestaron el servicio durante todo el año? Porque puede suceder que nosotros contratamos a un trabajador, por decir, en el mes de abril y nuestro ejercicio económico va del 1 de enero al 31 de diciembre, 12 meses. En ese caso estamos hablando del ejercicio económico regular, el año calendario. Si el trabajador ingresó posteriormente, no laboró el año completo, por lo tanto, pues no va a tener derecho a la bonificación completa de utilidades. De hecho, esto está establecido en el artículo 131 de la ley, cuando señala que el trabajador o trabajadora que no hubiese laborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional correspondiente a los meses completos de servicio prestado. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Bueno, que el trabajador, para tener derecho a los días completos de utilidades, tiene que haber laborado todo el año. ¿Ok? Si no laboró todo el año, yo se lo pago de manera fraccionada. Pero igual sucede en las situaciones previstas en el artículo 72 de la misma ley del trabajo, relativas a la suspensión de la relación del trabajo. Esta suspensión tiene incidencia en el tiempo efectivo de servicio para el cálculo de las utilidades. ¿Qué señala el artículo 72?
Bueno, que la suspensión de trabajo es como un stop, como una interrupción de la relación de trabajo, pero que no representa la culminación de la relación como tal, sino que queda suspendida por algunos motivos, como por ejemplo, cuando hay una enfermedad o un accidente ocupacional o una enfermedad o un accidente no ocupacional, es decir, y cuando casos también, por ejemplo, de la licencia de maternidad, que es lo que nosotros llamamos el permiso pre y postnatal, allí pues el trabajador o la trabajadora se ausenta del lugar de trabajo durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, esa ausencia o esa suspensión va a afectar el cálculo de las utilidades en términos de que esa persona no laboró el año completo. Sin embargo, allí hay unas exenciones previstas en la ley que pues hay que ahondar con más detalle. Ahora, ¿qué pasa cuando culmina la relación de trabajo sin que el trabajador haya cumplido los 12 meses del ejercicio económico para el cual estamos calculando las utilidades? Es decir, la interrupción sucede antes de que termine el ejercicio económico. Siguiendo con la revisión del artículo 131, conseguimos que cuando la terminación de la relación de trabajo ocurra antes del cierre del ejercicio, la liquidación de la parte correspondiente a los meses servidos podrá hacerse al vencimiento del ejercicio. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada que en la liquidación, en el pago que nosotros le hacemos a los trabajadores cuando deja de elaborar, ¿verdad? Cuando termina la relación de trabajo, se debe incluir el concepto de las utilidades. En este caso, las utilidades fraccionadas, la parte que le corresponde al trabajador por los meses trabajados, ¿ok? ¿Cuánto le toca? Se lo debemos pagar allí. ¿Qué es lo que debemos considerar? Bueno, que de acuerdo con ese mismo artículo 131, el empleador puede hacer el pago de ese concepto al finalizar la relación de trabajo, es decir, cuando haga la liquidación, o lo puede pagar al vencimiento del ejercicio fiscal. Sin embargo, pues es práctica común y sana entre los empleadores que dentro de la liquidación de una vez se cancela lo que le corresponde al trabajador por concepto de utilidades, la fracción que le toca. Pero ¿qué debemos tener claro? Que la ley permite que ese pago se haga al vencimiento del año. Por ejemplo, si el trabajador dejó de prestar sus servicios en octubre y la empresa cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre y allí determina las utilidades, la empresa puede perfectamente, amparada por la ley, pagar esa fracción de las utilidades que le corresponde a ese trabajador al vencimiento del ejercicio fiscal, cuando determine la utilidad correspondiente. Ahora, ¿cuándo se pagan las utilidades? De acuerdo con el artículo 137, las utilidades se deben pagar a los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la entidad de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si la empresa tiene un ejercicio económico o fiscal regular, es decir, que coincide con el año calendario, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pues las utilidades las debe pagar entre los meses de enero y febrero. Nos dice en el término de los 2 meses, lo que no puedo es pagarlas en el mes de marzo, porque ya estaría superando los 2 meses de pago para el pago que establece la ley. Ahora, si la entidad de trabajo tiene un ejercicio irregular, es decir, que no coincide con el año calendario, pues igualito va a contar que para pagar las utilidades los 2 meses posteriores al cierre. Por ejemplo, en el que estamos viendo en pantalla, si cierra el 30 de septiembre, pues ¿hasta cuándo deberían pagarse las utilidades? Entre los meses de octubre y noviembre. O sea, tiene un límite hasta el 30 de noviembre, o hasta el 31 de noviembre en este caso. El 30 creo que es noviembre. Ahora, ¿qué pasa? Que considerando esto, de que las utilidades, de acuerdo con la ley, se deben pagar en 2 meses posteriores al cierre, el legislador creó la figura de la bonificación de fin de año, que también está prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en el artículo 132. ¿Qué establece este artículo? Bueno, que el empleador debe garantizar una bonificación de fin de año mínima de 30 días de salario. Como mínimo, le debo pagar 30 días de salario. ¿Cuándo se lo voy a pagar? En la primera quincena del mes de diciembre.
es decir, entre el 1 y el 15 de diciembre o en la oportunidad establecida en la convención colectiva, en aquellas empresas que tienen sindicato y hay convención colectiva. ¿Por qué hacemos la acotación? Porque vemos en algunas entidades de trabajo que ya por esta fecha han pagado las utilidades o, perdón, la bonificación que estamos hablando, la bonificación de fin de año, o están próximas a pagarlas. ¿Por qué? Porque tienen una convención colectiva donde se estableció como fecha de pago días en el mes de noviembre. Generalmente este pago de la bonificación de fin de año se hace entre noviembre, máximo de acuerdo con la ley, el 15 de diciembre. Todos los trabajadores deben haber recibido esa bonificación, que como mínimo es de 30 días de salario. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sabemos que este pago, desde el punto de vista contable, aunque la ley dice que es una bonificación de fin de año, así la cataloga, es un anticipo que nosotros estamos dando de lo que le corresponde al trabajador de las utilidades que la empresa va a obtener durante todo ese ejercicio económico. ¿Okay? Por eso es que decimos que esa bonificación luego se descuenta de lo que le corresponde al trabajador por concepto de utilidad. Entonces, importante tener en cuenta con la bonificación, mínimo pagamos 30 días de salario, por analogía la debemos pagar en la máximo en la primera quincena del mes de diciembre o de acuerdo como lo establezca la convención colectiva, y ese pago lo vamos a descontar de lo que le corresponde al trabajador por concepto de utilidades. Ahora bien, fíjense, hemos venido diciendo que las utilidades y la bonificación de fin de año es un pago o un beneficio que yo le doy a los trabajadores porque ellos colaboraron en la generación de ganancias para la empresa. Y como ellos colaboraron, contribuyeron, se esforzaron y la empresa obtuvo utilidad, les toca una parte de eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la empresa tiene pérdida? Porque nosotros cuando hablamos de entidades de trabajo con fines de lucro, ¿verdad? Sabemos que su fin es obtener ganancias, pero no siempre es así. Puede ser que en lugar de ganancia, en el ejercicio económico reporte pérdida. La misma ley prevé en el artículo 132 y señala que el patrono o la patrona que no hubiera obtenido el beneficio, la cantidad entregada de conformidad con este artículo deberá considerarse como bonificación y no estará sujeta a repetición. ¿Qué significa? Recuerden que el artículo 132 nos dice que pagamos un bono de fin de año equivalente a un mínimo de 30 días de salario, máximo hasta el 15 de diciembre. Yo calculo la utilidad, supongamos, posterior a esa fecha. Cuando calculo mi resultado económico, perdón, me doy cuenta que no hubo utilidad, sino que la empresa tuvo pérdida. Determino que tuvo pérdida, pero ya yo pagué la bonificación. Entonces, esa bonificación se considera como un bono que se le dio a los trabajadores y no está sujeta a repetición, que significa que el trabajador no me la va a devolver, el trabajador no me debe nada, es un beneficio que él tiene y que forma parte entonces de su salario integral, pero un bono que se le dio en diciembre. Pero ¿qué puede pasar también? Bueno, que la empresa o la entidad de trabajo obtuvo beneficios, pero esos montos no alcanzaron a cubrir los 30 días, es decir, fue muy baja la rentabilidad de la empresa y cuando hicimos los cálculos, apartamos el 15% y establecimos cuántos días le tocaba a cada trabajador, nos dimos cuenta que, por ejemplo, le tocaban 20 días solamente. ¿Qué pasa? Que ya nosotros le anticipamos 30 y la ley dice que se considera extinguida la obligación. Y en este caso también estamos hablando de que es una bonificación que se le dio al trabajador y por lo tanto forma parte de su salario integral. Y el trabajador pues no tiene que devolverle nada a la empresa. Por lo tanto, podemos decir que incluso en casos de pérdida, la ley garantiza un beneficio mínimo para los trabajadores. Todos los trabajadores tienen el derecho, de acuerdo con la ley, a recibir la bonificación de fin de año, independientemente si la empresa tuvo utilidad o tuvo pérdida. Y que esa bonificación como mínimo debe ser de 30 días de salario.
Fíjense que hasta ahora nosotros hemos venido hablando de que la utilidad, por supuesto, guarda relación con el beneficio que obtiene la empresa. De hecho, pues el nombre lo dice, yo aparto 15% de los beneficios líquidos. Pero ¿de qué tipo de instituciones estamos hablando? O de entidades de trabajo, de empresas con fines de lucro que persiguen una ganancia. Pero nosotros sabemos que también hay entidades de trabajo sin fines de lucro. ¿Como cuáles? Bueno, como los condominios, las fundaciones, las cajas de ahorro, que también tienen trabajadores, pero que no persiguen fines de lucro. Ellas actúan como fundamentados en el principio de cooperativismo, es decir, entre todos pues buscan beneficios que ayuden a mejorar su calidad de vida y su fin último no es obtener ganancias financieras, sino lo que se llama una rentabilidad social, mejoras en su calidad de vida. Sin embargo, estas entidades de trabajo también tienen obligaciones con sus trabajadores enmarcadas en la ley del trabajo y una de ellas es que deben pagar la bonificación de fin de año. Obviamente, no van a repartir 15% de los beneficios líquidos porque no tienen beneficios, ese no es su fin. Pero sí deben pagar un bono, una bonificación mínima de 30 días de salario. Entonces, para ellos también hablamos de bonificación de fin de año y por analogía, pues se debe pagar máximo el 15 de diciembre, entre el primero y el 15 de diciembre, salvo que la convención colectiva establezca una fecha diferente. Ahora, fíjense, también en el caso de los empleados de la administración pública, es decir, todos aquellos trabajadores que dependen del Estado, de los ministerios, a ellos también se les garantiza una bonificación de fin de año. Pero en el caso de ellos, esa bonificación supera los 30 días de acuerdo con el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Para ellos será el equivalente a un mínimo de 90 días de sueldo y podrá aumentarse vía negociación o convención colectiva, prevé ese artículo. De hecho, vemos cómo algunos ministerios pagan 120 días, observamos que hemos escuchado a lo mejor en estos meses que ya, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha venido pagando lo que son la bonificación de fin de año, que en ese caso en la administración pública se conoce popularmente como aguinaldo, que se paga por estos días y que son como mínimo 90 días de sueldo en el caso de los trabajadores de la administración pública. Hasta ahora, nosotros hemos venido diciendo siempre que aunque yo voy a distribuir el 15% de las utilidades, lo que le toca a cada trabajador se calcula en términos de días de salario, cuando yo voy a hacer la distribución por trabajador. Recuerden que decíamos mínimo 30, máximo 20, 120 días de salario. Ahora, ¿qué salario voy a utilizar? De acuerdo con el artículo 132 de la Ley del Trabajo, nos dice que son todas las remuneraciones devengadas por el trabajador durante el año. Por supuesto, que tengan carácter salarial, porque nosotros sabemos que la ley también hace algunas acotaciones de cuáles son los conceptos que no tienen carácter salarial. Y ese salario se utiliza para la bonificación de fin de año, de lo que decíamos ahorita, las entidades sin fines de lucro, la bonificación de fin de año o lo que nosotros llamamos el anticipo de utilidades en las entidades con fines de lucro y las utilidades propiamente que son en las entidades con fines de lucro. Tenemos que hacer esa distinción de qué salario utilizar porque nosotros sabemos que en la ley manejamos varios conceptos desde el punto de vista del salario. Hablamos del salario base, del salario normal y del salario integral. Tipos de salario que menciona la ley, pues ha generado, por decirlo de alguna manera, muchos litigios o discrepancias entre los conceptos que maneja el empleador y los que maneja el trabajador y lo que maneja la ley del trabajo, que han sido objeto de litigios y que han generado sentencias o jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, tenemos varias sentencias que determinan cuál es el salario base de cálculo de las utilidades. Una de ellas es la sentencia 1793 de fecha 18 de noviembre del 2019 de la Sala de Casación Social del TCJ, donde dictamina que las utilidades se calculan con base al salario promedio devengado en el año en que se generó el derecho. Posteriormente, una sentencia de fecha 23 de marzo del 2010
dictada por la Sala de Casación Social del TSJ, señala, y cito lo que dice la sentencia: con respecto al salario base de cálculo para las utilidades, ha sido criterio pacífico y reiterado de la Sala, entre otras, en sentencias número 1778, 2246, 226, 255, 1481 y 1793, que las utilidades se pagan con base en el salario promedio de vengado en el año en que se generó el derecho, es decir, el salario normal de vengado en el año. Esa es la cita textual como lo dice todas esas sentencias, es decir, que el TCJ en reiteradas oportunidades, en todas esas sentencias que estamos haciendo mención allí, ha dicho que las utilidades se calculan con base en salario normal que devengó el trabajador durante el año en el que nació el derecho. Es decir, no es ni el salario base ni el salario integral, es el salario normal. Ahora, ¿qué pasa? Surge mucho la duda y hay muchas consultas al respecto, ¿verdad? Que se cree que las utilidades, o hay la confusión, que se puede usar el último salario para calcular las utilidades. Definitivamente no se puede usar. De hecho, hay una sentencia del 26 de abril del 2016 de la Sala de Casación Social del TCJ, donde ellos señalan que no se puede usar el último salario para calcular las utilidades. Y cito un extracto de la sentencia. Señala, sostiene que el criterio reiterado de la Sala de Casación Social en cuanto al cálculo de las utilidades es que su pago corresponderá con base al salario normal percibido por el actor en cada ejercicio fiscal y no al último salario. ¿Por qué se generó esta confusión? Porque en el año 2000 y en el 2018, en el año 2019, vía decreto, a los empleados del sector público se les pagaron las utilidades con base en el último salario, considerando, bueno, entre los argumentos o las razones que ese año pues había una inflación o un proceso hiperinflacionario que hacía que si yo utilizaba el salario promedio de todo el año, pues el trabajador salía afectado. Y en esos 2 años, vía decreto, solamente a los trabajadores del sector público se le pagó con base a este último salario. Y no así a los trabajadores del sector privado. Por eso pues se generó cierta confusión que llevó en este caso ese litigio hasta el TCJ dictaminando pues esa sentencia de que no se puede usar el último salario para calcular las utilidades y reiterando, como ya lo vimos en todas las sentencias anteriores, que se usa el salario normal. Ahora bien, ¿qué es el salario normal? Bueno, es todo lo que percibe el trabajador de manera regular y permanente por la prestación de su servicio. ¿Qué significa regular y permanente? Bueno, que sea periódico, que siempre lo reciba, que tenga la certeza, por llamarlo de alguna manera, de que lo va a recibir periódicamente, no necesariamente en el momento del pago del salario como tal. Ese concepto lo puede recibir de manera quincenal, mensual, bimensual, semestral, pero ¿cuál es la condición para que sea salario normal? Que es regular, que es permanente, que siempre lo va a recibir el trabajador, que existe una certeza de que lo voy a recibir dentro de X periodo, todo el tiempo, permanentemente. Por lo tanto, se excluye, de acuerdo con la ley, de ese salario normal, lo que se conoce como la cestatique socialista, no tiene carácter salarial, aunque la recibo periódicamente, no es salario como tal, y además todos los demás conceptos que no tienen carácter salarial establecidos en el artículo 105, que son beneficios sociales. ¿Cuáles son esos? Bueno, cuando las entidades de trabajo le pagan a los trabajadores las guarderías o los centros de educación inicial, cuando les dan reintegros por gastos médicos, farmacéuticos, odontológicos, cuando le dan los uniformes, lo que nosotros llamamos la ropa de trabajo, cuando, por ejemplo, dan los útiles escolares para los hijos de los trabajadores o dan aportes para los juguetes por esta época del año. Todos esos son beneficios sociales que no tienen carácter remunerativo y por lo tanto no son salarios, están incluidos del salario normal, aun cuando se pudiesen presentar con cierta periodicidad. ¿Okay? Ahora,
¿Cómo se calculan las utilidades? ¿Verdad? Necesitamos dos variables fundamentales, de acuerdo con lo que hemos venido conversando hasta ahora. Por supuesto, necesitamos conocer el 15% de los beneficios líquidos de la empresa. Una vez que cierra el ejercicio económico, que yo hago mi declaración de impuestos sobre la renta, yo veo cuáles son mis enriquecimientos netos gravables y le sumo los exonerados y a esa cantidad le calculo el 15% y eso es lo que voy a repartir entre los trabajadores. ¿Ok? Entonces esa es una variable. Necesito saber cuánto voy a repartir, como mínimo el 15%. Pero además necesito también tener el dato del salario normal promedio de todos los trabajadores. Es decir, yo tengo que buscar mis nóminas de todo el ejercicio económico, desde enero hasta diciembre, suponemos que estamos en un ejercicio regular, y para poder saber cuál es el total del salario normal que yo le pagué a mis trabajadores durante ese año. Con esas dos variables nosotros vamos a calcular un factor que después vamos a hacer el cálculo de cuánto le toca a cada trabajador. ¿Y cómo se va a distribuir ese 15%? ¿Cómo se va a distribuir en los trabajadores? Bueno, ya lo hemos venido conversando en función al tiempo trabajado. El que trabajó los 12 meses, pues le tocará el monto total. El que trabajó menos se le pagará fraccionado. Y por supuesto los salarios devengados por cada trabajador, porque no todos devengan el mismo salario, o sea, no todos tienen el mismo salario normal. Entonces tengo que saber además de cuánto tiempo trabajó el empleado, tengo que también tener el dato de cuál es el monto total de los salarios que devengó durante el año para el cual estoy realizando el cálculo. Ahora, ¿cómo se calcula el factor? Pues simplemente vamos a dividir el monto que me dio como consecuencia del 15% de esos beneficios líquidos entre el total de los salarios pagados en el año. Eso me va a dar un factor. ¿Cuánto le corresponde a cada trabajador? Bueno, voy a multiplicar ese factor por el monto de los salarios devengados durante todo el año. ¿Cuánto devengó el trabajador durante todo el año? Y esas serían las utilidades que le tocan como consecuencia de su participación en ese 15%. Pero recuerden que le dimos una bonificación, le dimos un anticipo, que fue como mínimo 30 días. Pudimos haberle dado más, ¿no? Pudimos haberle entre 30 y 120 días. Entonces, una vez que yo calculo cuánto le toca de ese 15% a cada trabajador, le debo descontar esa bonificación de fin de año, ese anticipo que le di en el mes de diciembre o que se le pagó de acuerdo con la convención colectiva, pudiese ser en el mes de noviembre. La diferencia es la utilidad a pagar al trabajador en caso de que la hubiera, porque pues puede ser que con la bonificación que yo le pagué en el mes de diciembre, ya yo haya cubierto el monto que le correspondía al trabajador, ¿ok? Por ejemplo, le pagué en diciembre 60 días de salario y cuando hago los cálculos me da que no le tenía que pagar 60, sino que le tenía que pagar 50. Pero ya hicimos la bonificación y bueno, ya no le debo nada al trabajador y el trabajador, por supuesto, no le va a devolver la diferencia a la empresa. Entonces, recuerden que eso lo estudiábamos en el artículo 131 cuando decíamos de que el trabajador no le devuelve nada a la empresa. Eso que se le pagó de más es una bonificación. Eso en el caso de que la bonificación supere la utilidad que le toca al trabajador como consecuencia del cálculo que estamos comentando. Entonces, de allí que es muy importante nosotros tener claro cuáles son los conceptos que le hemos pagado al trabajador durante el ejercicio económico, desde el punto de vista de salario normal, porque todos esos conceptos son los que vamos a utilizar para hacer este cálculo. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de utilidades, frecuentemente las entidades de trabajo cometen algunos errores en el cálculo, como es el uso incorrecto del salario base para el cálculo de las utilidades. Recuerden que hemos dicho, ¿cuál es el salario que voy a utilizar? El salario normal, que devengó el trabajador a lo largo del ejercicio económico. Algunas entidades de trabajo, pues lo habíamos visto, que cometen el error de considerar el último salario devengado o considerar el salario integral o incluir conceptos que no tienen carácter salarial o excluir o dejar de considerar conceptos
que sí son salario normal y que como consecuencia deben considerarse al momento del cálculo de las utilidades. Otro error es exclusión o inclusión de trabajadores, es decir, recuerden que hablábamos un poco de la suspensión de la relación de trabajo, de repente dejo de considerar o incluyo un trabajador que está de reposo por un accidente ocupacional o un accidente normal. En el caso de un trabajador que tiene que prestar o que está prestando el servicio militar obligatorio, o sea, lo incluyo en el cálculo total y allí hay ciertas normativas desde el punto de vista legal para el cálculo. Entonces allí también hay cosas que nosotros debemos manejar con detalle para no cometer estos errores. Y otro pues error es el cálculo tardío de los beneficios, lo que acabamos de comentar ahorita. Recuerden que cuando hablamos de el bono de fin de año, máximo puedo pagarlo hasta el 15 de diciembre. Si pago el 20 de diciembre, ya estoy cometiendo un error, ya estoy dejando de cumplir con la ley. Y cuando hablamos de utilidades propiamente, el pago se hace máximo 2 meses después del cierre del ejercicio económico. No lo puedo hacer a los 75 días después del ejercicio económico, a los 70 días, porque ya estaré haciendo un cálculo tardío. Entonces, ¿qué debemos considerar para no incurrir en esa normativa? Perdón, en ese tipo de errores, pues conocer la norma. ¿Y cuál es la norma? Pues todo, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que es la que me muestra la manera de operar en el cálculo de las utilidades y la bonificación de fin de año. Y por supuesto, tengo que tener un registro adecuado de las remuneraciones que nosotros pagamos a los trabajadores para poder determinar cuándo un concepto es salario normal y cuándo no es salario normal, porque recuerden que todo lo que sea salario normal lo debo considerar para calcular el total del salario devengado por el trabajador a lo largo del año. Entonces, importante conocer la norma e importante pues, que yo tenga registrada adecuadamente todo lo que le pago al trabajador. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos ese cálculo de manera correcta? Bueno, porque esto va a generar confianza entre los trabajadores, de que ellos saben que le estamos pagando conforme lo que establece la ley, que estamos cumpliendo con la norma y que estamos siendo justos en cuanto a lo que le corresponde por este beneficio establecido en la norma. Y esto va a traer como consecuencia, por supuesto, una mejora en el clima laboral, en el sentido de que los trabajadores van a tener un mayor sentido de pertenencia hacia la institución, van a trabajar de manera más satisfactoria para alcanzar las metas de la empresa y en consecuencia eso te va a traer mayor productividad, que a la larga, pues si hay mayor productividad, debería traer como resultado una mayor ganancia, ¿no? Por supuesto, para en la determinación de la rentabilidad de la empresa intervienen otras variables, pero una pues es la productividad de los trabajadores. Entonces, si yo mejoro el clima laboral, pues eso va a traer, todos vamos a ganar. Van a ganar los trabajadores y va a ganar la empresa. Y bueno, y por supuesto, con un cálculo correcto de estas utilidades, vamos a evitar conflictos legales y sanciones. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo han llegado litigios hasta el TCJ, que ya han pasado por supuesto, niveles inferiores desde el punto de vista legal para dirimir sobre estos litigios, cuando un trabajador se siente que le han violentado sus derechos. Entonces, de allí es sumamente importante que nosotros hagamos un cálculo correcto, manejemos la norma para evitar esos conflictos legales y las posibles sanciones que pudiesen derivarse de todo este tema como tal. Entonces, bueno, esto es desde el punto de vista bastante general, todo lo que la ley del trabajo nos habla o nos señala de cuál es el tratamiento que debemos darle a esos dos conceptos que por estos tiempos pues son muy nombrados tanto desde el punto de vista de los trabajadores, porque todos están esperando su pago, su bonificación de fin de año, y por supuesto, desde el punto de vista de la empresa, porque es la que le toca desembolsar ese dinero para cumplir con la norma. Bueno, Diagnoski, de verdad que para nosotros es un grato placer, wow. Mira, fíjate tú, parece mentira de cómo a veces, y lo digo por experiencia en las cosas que uno logra ver con sus clientes,
cómo un tema tan importante y con tantas cosas que se deben tomar en consideración y muchas veces se hacen de un modo arbitrario, de un modo a como vaya saliendo. Y mira tantas cositas que pueden tanto beneficiar al pagador en este caso, si las hace correctamente, y que va a beneficiar directamente también a sus colaboradores, porque ellos se van a sentir satisfechos y reconocidos. De verdad que es muy importante esto, y fíjate tú que aquí pues a este pastelito le está faltando una parte, lo que pasa es que bueno, no nos alcanzaría la noche para terminar de explicar todo ese tipo de cosas. Y es algo que tú tienes preparado por allí, que Pavé Consultores Asociados ha preparado para todos aquellos que estén interesados en ir más allá de todo esto. Y es que tenemos preparado un curso donde se van a poner en práctica todos estos aspectos que se han detallado, ¿sí? Diagnoski, explícanos un poco en qué va a consistir el curso, por favor. Sí, eso es correcto. Es importante, bueno, que toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, pues conozca que próximamente vamos a estar dictando un curso sobre utilidades y bonificación de fin de año. Porque si bien es cierto, pues hoy hemos manejado desde el punto de vista muy general y muy teórico todo lo que establece la norma, que es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en relación a estos dos conceptos o derechos salariales de los trabajadores. Eso tiene pues sus implicaciones prácticas, que es lo que nosotros vamos a llevar con este curso. Vamos a hacer, aplicar toda esta teoría en casos prácticos o incluso en casos relacionados con la realidad que los participantes están viviendo en sus entidades de trabajo, porque no necesariamente el curso está dirigido al empleador como tal, también lo puede hacer el trabajador para que el trabajador sepa cuáles son sus derechos y cómo se le deben calcular sus utilidades. Entonces, de allí que la importancia del curso radica en que nosotros vamos a poner en práctica todos estos conceptos salariales y vamos a diferenciar cuáles son los procedimientos para el cálculo en las instituciones con fines de lucro, en las instituciones con fines de lucro, en el sector público, un poco lo que hemos venido diciendo, y aplicar todo este conocimiento a situaciones prácticas, como por ejemplo cuando hay una asistencia, cómo se calcula el fraccionamiento de las utilidades, cómo proceder cuando hay una suspensión en la relación de trabajo, lo que hemos venido diciendo, o sea, cómo actúo cuando tengo un trabajador que está de reposo por un accidente ocupacional o por un accidente o por una enfermedad normal, cómo actúo, por ejemplo, si tengo un trabajador que está privado de libertad, pero no tiene una sentencia, que está en un proceso penal, pero no tiene una sentencia firme, o sea, ¿qué hago con ese trabajador desde el punto de vista de las utilidades? ¿Cómo actúo en el caso de aquellas trabajadoras que están gozando de la licencia por maternidad, es decir, del permiso por maternidad, que recuerden que de acuerdo con la ley son seis semanas es decir, antes del parto, y 20 semanas posteriores, es decir, que hay una ausencia de la trabajadora durante 26 semanas. ¿Cómo actuar? Entonces, en este curso lo que está diseñado es precisamente para aplicar todos estos conocimientos que de manera general hemos compartido el día de hoy en todos esos casos, situaciones prácticas que se generan en las empresas, porque sabemos que la ley nos habla de un ideal como tal, de bueno, que yo pago, distribuyo el 15% de las utilidades entre el total del salario, que durante todos los meses trabajados y me supone que yo, mi trabajador laboró durante los 12 meses del ejercicio fiscal y sabemos que no siempre es así, es así, hay interrupciones, el trabajador deja de trabajar en la empresa y bueno, todos esos casos o esas particularidades son las que nosotros vamos a abordar con el dictado de este taller que está planificado para dictarse bajo la modalidad virtual y la modalidad presencial. Ok, bueno, excelente diagnóstico. De verdad que esto va a ser muy importante para todos aquellos que de verdad estén interesados firmemente
en realizar efectivamente todo esto. Ok, bueno, vamos primero que nada a saludar a toda esta audiencia hermosa que nos ha acompañado el día de hoy. Fíjate tú, Diagnoski, nos acompañan desde Guatire, Maracaibo, tenemos gente de aquí de Barinas, desde Acarigua, Aragua, Barquisimeto, Punto Fijo, Carabobo. Tenemos presencia de Caracas, Valencia. Wow, wow. De verdad que gracias, gracias por esta oportunidad. Mire, por aquí vamos a Excelente, leer de excelente. Un saludo forma. cordial a toda esa audiencia que nos está visitando y nos acompaña el día de hoy. De verdad que muy complacido con todos ustedes porque pues demuestran esa necesidad de crecimiento, de querer conocer más, de apoyarnos y de estar aquí con nosotros en todas estas formaciones que con mucho cariño preparamos para todos ustedes. Sí, correcto. Bueno, vamos de forma muy breve porque lamentablemente en este espacio virtual los tiempos corren. Vamos a responder algunas preguntas que hicieron la audiencia. De todos modos, el video o este live va a quedar en nuestro canal de YouTube, que también pueden ir haciendo preguntas allí en los comentarios y podemos ir respondiendo con más calma luego también a los que estén interesados, porque nuestro compromiso es con una formación de excelencia, ¿ok? Por aquí nos pregunta Yuneira Barreto. Dice, ¿el llamado bono de guerra económica entra en el cálculo del salario? Bueno, de acuerdo con lo que establece la norma desde el punto de vista de lo que es salario normal, es todos aquellos pagos que son regulares y permanentes. Y este salario, esta bonificación cumple con esas condiciones. Cumple con la periodicidad porque se recibe todos los meses y prácticamente en la misma fecha, que es por allí los 15 de cada mes, es decir, es regular, es permanente, yo sé cuándo me lo van a pagar y pasa, una de las características fundamentales para que sea salario es que pasa a formar parte del patrimonio del trabajador. Es decir, yo dispongo libremente de esos ingresos en lo que yo, para lo que yo lo quiera usar, ¿ok? Diferente del cestatique que tiene un fin de acuerdo con la ley que se creó, que es que alimentación, ¿verdad? Por eso es que se dice que no es salario, el cestatique socialista, porque se supone que me lo están pagando para la alimentación, pero el llamado bono de guerra y es de libre albedrío lo que yo voy a hacer con ese ingreso. Aunque lleva ese nombre de bonificación, cumple con todas las características propias de lo que la norma prevé, que es salario, es regular, es permanente, pasa a formar parte de el patrimonio del trabajador en el sentido de que puede disponer de ese dinero para lo que considere. Y es que fíjate tú, Diagnoski, que este es un tema muy polémico y eso, bueno, yo tengo muchos años en mi carrera escuchándolo, porque siempre ha habido esta cuestión de que si le doy un bono al trabajador, lo llamo bono para que no entre como carga salarial. La empresa privada durante un tiempo quiso hacerlo para evitar un poco ese costo que puede tener para la empresa el tener a un trabajador. Sin embargo, el bono de guerra económica, que es el que está mencionando aquí, fue creado por el sector público y es cancelado solo para aquellos trabajadores de la administración pública, ¿ok? Entonces, pero fue creado bajo la misma figura también de que sea un bono, porque no se agregó Sí, pues sí, sí, literalmente sí. a un aumento salarial, que es lo que, bueno, el pueblo venezolano ha estado como que pidiendo, pero bueno, son Sí, gajes del oficio. lamentablemente no se considera, en este caso el empleador, que es el Estado, para el cálculo de todos los beneficios laborales previstos en la ley del trabajo, como es el cálculo de las utilidades, el cálculo de las prestaciones sociales y el cálculo de las vacaciones. Sin embargo, de acuerdo con lo que establece la normativa, ese pago cumple con todo lo que prevé la ley de que es normal, o sea, que es regular y permanente, es salario normal, ¿no? Debería ser incluido en el cálculo de todos esos conceptos que estamos hablando. Sabemos Eh, que, ¿verdad? Que es muy válida la acotación que estás haciendo, solamente lo recibe el sector público y no lo considera como parte del salario para el cálculo de todos estos beneficios laborales. Parece contradictorio, pero es así.
pero lamentablemente. insisto, cumple con todas las características propias del salario normal. Es correcto. Por aquí, Rangel Melesio nos dice buenas noches, saludos. Ejemplo. Ah, está pidiendo un ejemplo del cálculo de utilidad normal y ejemplo de cálculo en errores comunes. Por favor, profe Diagnoski. No, Ejemplo, en el cálculo de errores comunes, bueno, un poco lo que acabábamos de decir ahorita, un error común es utilizar un salario que que no no es. es el que corresponde, es decir, utilizar el salario integral, por ejemplo, para el cálculo de las utilidades, que recuerden que el salario integral incluye el salario normal más una alícuota del bono vacacional más una alícuota de las utilidades. Ese sería un error, que yo utilice salario integral, también un error sería que yo utilice como base de cálculo el último salario devengado por el trabajador o que deje de incluir partidas que tienen carácter de salario normal, que son regulares y permanentes, y no las considere como salario normal y permanente del regular y permanente del trabajador y lo deje por fuera en el cálculo de esas utilidades. Esos son los errores, errores comunes que incluso ya habíamos comentado un poco sobre esto cuando hacíamos la presentación. Aquí la amiga Mayeli Rivero nos pregunta que si podemos dar un ejemplo con cálculo, pero de verdad, Mayeli, nos disculpas, lo que pasa es que entrar en temas de cálculo es un poco más amplio y bueno, eso está quedando básicamente para el tema del curso que va a ser dedicado exclusivamente a resolver todos esos asuntos directamente en los cálculos, señores, para que se puedan comprender. Sí, Sonia sí. Castillo nos pregunta que si los trabajadores de la economía informal deben hacer esos mismos cálculos. Claro, todo el que tenga bajo a su cargo un trabajador, por ley debe cumplir con el beneficio que le corresponde, incluso hasta para las empleadas domésticas, o sea, para ellas también se les debe hacer el pago de las utilidades. ¿Ok? Muy Toda aquella importante. persona natural o jurídica que tenga a su cargo un trabajador, es decir, que le pague un salario, que trabaje bajo relación de dependencia, en el término de que cumple un horario, que trabaja para él, que está a su disposición en ese horario de trabajo para efectuar las tareas que le son encomendadas. Eso está bajo relación de dependencia, que era lo que explicábamos. Todo aquel empleador, persona natural o jurídica, que tenga a su cargo uno o más trabajadores está obligado, a partir de uno está obligado. Por lo tanto, ellos están obligados a pagar las utilidades si tienen trabajadores a cargo. Y fíjate tú que dijiste algo muy importante, los empleados domésticos. Sí. Muchas veces son dejados de lado, son ignorados, pero en realidad tenemos responsabilidad también con ellos porque ellos están haciendo una labor, una Claro. labor, En el caso de los empleados domésticos, por supuesto, no estaríamos hablando de utilidades, sino de una bonificación. una ¿Ok? Porque bonificación, por supuesto. obviamente, pues el empleador, que en este caso sería el dueño de la casa, la ama de casa como tal, pues no ejerce un acto de comercio que le genere una rentabilidad como tal. Y para hablar de utilidades, en este caso es una bonificación de fin de año que como mínimo debe ser 30 días de salario, siempre y cuando esta trabajadora haya prestado su servicio durante todo el año. Si no, se le debe pagar de manera fraccionada. Claro, y es que hay que tener mucho cuidado porque incluso en todo este tema de los cálculos tenemos que tener en consideración si son trabajadores que, por lo menos en el caso de los vendedores, cuando ganan por comisión, cómo calcular todo ese tipo de cosas. Miren, de verdad que les digo, el curso va a estar súper, súper nutrido porque nos va a ayudar a solventar todas estas preguntas. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar al amigo Carlos Rivas, por aquí dice felicitaciones, Pavé, son unos consultores excelentes, éxitos. Gracias, gracias. Tenemos mucha gente por aquí que nos está felicitando. Todo esto es para ustedes. Nos saludan desde Maracay, Lice Hernández desde el Táchira. Por aquí María Godoy nos pregunta, ¿cuál es el costo del curso? Diagnoski, por favor. Bueno, allí está usted con las finanzas, amiga. El curso tiene un costo de $20, amigos, pero les aseguro que es una excelente inversión porque no solo va a ser la actividad que vamos a hacer para aquellos que lo hagan virtual o los que deseen venir a la presencial aquí en el estado Barinas,
sino que también les vamos a facilitar el material para que se queden con el material de apoyo, para que después puedan seguirlo chequeando. Y por supuesto, estamos abiertos a aclarar todas las dudas que existan, ¿ok? Así que les garantizo que es una inversión bien, bien hecha. Por Sí, aquí la también. intención del curso, como lo hemos venido señalando, es que se pongan en práctica todo este bagaje teórico que de alguna manera hemos expuesto el día de hoy. Y que, bueno, lo hemos hecho de manera sintetizada por términos del tiempo y hemos dejado pues algunas cosas más puntuales que ameritan un mayor detalle y que son muy particulares a una entidad de trabajo como tal o a un trabajador, que es lo que hemos venido diciendo. Recuerden que las utilidades no solamente son del interés del ente empleador, sino también del trabajador. Yo diría que a veces le interesa más al trabajador conocer cómo se realiza este cálculo que a la misma empresa, porque el trabajador lo que quiere ver es que me den toda mi plata, todo lo que por ley me corresponde. Entonces, a veces el trabajador el que está más interesado en conocer cómo me deben pagar esas utilidades, ¿verdad? Para yo ver si efectivamente la empresa lo está haciendo de manera correcta, ¿no? Entonces, la importancia de este tipo de cursos es que va destinado tanto al empleador como al trabajador. Ambos van a obtener conocimientos significativos allí porque pueden exponer sus casos particulares y nosotros, por supuesto, vamos a revisarlos, vamos a darles la orientación necesaria aparte de todos los casos que nosotros vamos a presentar, que es lo que comúnmente pues sucede en las empresas, que era lo que les venía comentando hace un momento. Ok, bueno, Diagnoski, de verdad que pues se nos acabó el tiempo. Quedan todavía algunas preguntas por contestar. Vamos a ver si por nuestro canal de YouTube, a partir del día de mañana le vamos a dar respuestas, se lo prometemos. Este, es hora de despedirnos. Diagnoski, de verdad, muchas gracias por todo este contenido de alto valor que nos trajiste el día de hoy. Audiencia, gracias, gracias comunidad por estar presente. Esperamos que nos sigan por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram por @Pavet Consultores. Nos van a encontrar también en el canal de YouTube y nos van a encontrar también, tenemos un grupo de WhatsApp llamado Entorno Virtual, Entorno Fiscal, perdón. Algunos han tenido que haber ingresado a esta sala a través de allí. Y tenemos también nuestro canal de Telegram, ¿ok? Gestión Fiscal Inteligente. Entonces, tenemos varios canales abiertos para la comunicación con todos ustedes. Esperamos que, bueno, todos aquellos interesados se pongan en contacto con nosotros porque recuerden que el virtual va a ser este viernes inmediatamente de esta semana. Y el presencial aquí en Barinas, lo que deseen o estén aquí en Barinas, que prefieran estar en el tú a tú, en el networking con la doctora aquí, Diagnoski, haciéndole todas las preguntas, hoy de por haber, va a ser aquí en Barinas presencial, entonces es el sábado. Entonces, muévanse los que vayan a estar interesados y, bueno, la invitación es a que continuemos formándonos. Gracias, gracias, Diagnoski. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. De verdad que nuestro abrazo y agradecimiento fraterno por confiar en nosotros, en todas estas capacitaciones que, como lo decíamos de un principio, tienen como objetivo pues brindarles información de valor. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen en este curso que, como lo decía Mónica, pues el objetivo es que sigamos creciendo y aclararles todas las dudas que pudiesen tener ustedes, esas particularidades propias de cada uno. Y bueno, los esperamos. Tenemos dos opciones, en la modalidad virtual el día viernes y en la modalidad presencial el día sábado. Esperamos contar, bueno, con la presencia de ustedes en este encuentro. De verdad que muchas gracias a todos y nuestro saludo. Bueno, chao, chao. Chao.